Javier era un hombre sencillo, sin grandes ambiciones ni sueños desmesurados. Había pasado gran parte de su vida saltando de un trabajo mediocre a otro, siempre buscando algo que le diera estabilidad sin exigir demasiado de él. Fue así como, tras varios meses de desempleo, aceptó un puesto como guardia de seguridad en una morgue de un hospital viejo y casi olvidado en las afueras de la ciudad. El trabajo parecía sencillo: hacer rondas cada cierto tiempo, asegurarse de que todo estuviera en orden y firmar los informes diarios. Nada fuera de lo común, y para Javier, eso era suficiente. Las primeras noches transcurrieron sin sobresaltos. El hospital era un edificio antiguo, con techos altos y pasillos largos que crujían bajo el peso de la historia. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ocasional zumbido de los tubos fluorescentes y el goteo constante de alguna tubería vieja. Javier no era un hombre supersticioso, y los cuentos sobre fantasmas y espíritus no le interesaban. Sin embargo, pronto empezó a notar pequeños detalles que, aunque inicialmente inofensivos, comenzaron a inquietarlo. Al principio, eran cosas simples: una puerta que había cerrado rigurosamente, la encontraba entreabierta al regresar, un expediente que había dejado en su lugar aparecía desordenado al día siguiente, o la sensación, imposible de ignorar, de que alguien lo observaba desde la penumbra. Intentaba racionalizarlo todo: un error de su parte, corrientes de aire, o simplemente su imaginación jugándole una mala pasada en un lugar tan lúgubre. Sin embargo, cuanto más trataba de convencerse de que no era nada, más evidente se hacía el extraño comportamiento del lugar. La sala de autopsias, donde el frío era siempre intenso, se volvía insoportablemente helada cuando Javier se encontraba solo. Al caminar por los pasillos, a menudo sentía una brisa helada que le erizaba la piel, aunque no había ninguna ventana abierta ni ninguna explicación lógica para ello. Y entonces, estaban los pasos. Sonaban apenas audibles en la distancia, como si alguien caminara descalzo por los fríos suelos de linóleo. Javier se detenía a escuchar, con el corazón latiéndole en los oídos, pero cuando intentaba seguir el sonido, este se desvanecía, dejándolo solo en un silencio aún más profundo. Una noche, después de un largo turno que parecía interminable, Javier descubrió algo que lo desconcertó por completo. Al pasar por una de las salas donde se almacenaban los cuerpos, notó que una de las camillas estaba vacía. Consultó el registro, que indicaba claramente que debía haber un cadáver allí. Pensó que tal vez se trataba de un error administrativo, o que tal vez algún médico había movido el cuerpo sin avisar. Pero una sensación inquietante se instaló en su pecho, un mal presentimiento que no podía ignorar. Esa misma noche, mientras estaba sentado en su pequeña oficina tratando de calmarse con una taza de café, el teléfono sonó. Era un sonido inesperado, que lo sobresaltó. Miró el reloj: eran las 3:33 de la madrugada. Exactamente. Contestó con la voz temblorosa y al otro lado solo escuchó una respiración pesada, seguida por un susurro apenas audible: Javier. Y luego, la línea se cortó. Intentó rastrear el número, pero el registro indicaba desconocido. Aunque intentó racionalizar lo ocurrido, la angustia empezó a crecer dentro de él. En los días siguientes, las llamadas se hicieron más frecuentes. Siempre a la misma hora. Siempre el mismo susurro, su nombre, y luego el silencio. La paranoia comenzó a apoderarse de Javier, y en un intento desesperado por entender qué estaba ocurriendo, decidió revisar las cintas de las cámaras de seguridad. Lo que vio lo dejó sin aliento y con un frío que lo paralizó. En las grabaciones, los cadáveres se movían. Al principio, apenas perceptibles, pequeños espasmos que podían pasar por una falla técnica. Pero conforme avanzaba la grabación,
Las figuras comenzaban a arrastrarse por los pasillos, sus ojos cerrados, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Pero lo peor fue la figura oscura. No tenía rostro, solo una silueta difusa que parecía materializarse en la penumbra, parada frente a la puerta de su oficina, observándolo desde la distancia. Javier rebobinó y adelantó la grabación una y otra vez, intentando encontrar alguna explicación lógica. Pero la figura siempre estaba allí, inmóvil, acechante. La siguiente noche, Javier tomó la decisión de renunciar. No podía soportar más el constante acecho de lo desconocido, la sensación de que algo terrible estaba por ocurrir. Sin embargo, cuando intentó salir del hospital, se dio cuenta de que todas las puertas estaban cerradas. Intentó forzar las cerraduras, pero era como si el edificio mismo estuviera conspirando para retenerlo. El pánico se apoderó de él cuando el teléfono volvió a sonar. Sabía lo que escucharía antes de descolgar, pero esta vez, la voz al otro lado fue más clara y definitiva: «Nunca te irás de aquí». Desesperado, Javier corrió por los pasillos oscuros, buscando una salida, cualquier salida. Llegó a la sala de control, su última esperanza. Pero allí, en la penumbra, estaba la figura oscura, esperándolo. Sus piernas se negaron a moverse, y un terror abrumador lo envolvió. Lo último que se supo de Javier fue su alarido de terror, un sonido inhumano que resonó en todo el hospital y luego, silencio. Cuando el personal del hospital llegó a la mañana siguiente, encontraron la morgue en aparente orden. Pero Javier había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha ni indicios de que hubiera abandonado el edificio. Simplemente, se había desvanecido. El misterio quedó sin resolver, y con el tiempo, nuevos guardias fueron contratados para reemplazarlo. Sin embargo, todos ellos hablaban en susurros de las noches en que, al hacer sus rondas, podían escuchar la voz de Javier llamándolos desde la sala de autopsias, como si estuviera atrapado entre los muertos que una vez vigiló. Martina era una joven universitaria, con sueños grandes pero recursos limitados. Estudiaba antropología en una pequeña universidad en las afueras de la ciudad, y como muchos estudiantes, necesitaba un trabajo para mantenerse a flote. Aunque los horarios nocturnos no eran su primera opción, la paga era decente y le permitía asistir a sus clases durante el día. Así fue como terminó aceptando un turno nocturno en una estación de servicio aislada en una carretera desierta, un lugar por el que pocos pasaban y menos aún se detenían. Las primeras semanas fueron bastante tranquilas. Martina pasaba la mayor parte de sus turnos estudiando o escuchando música. De vez en cuando, un camionero fatigado se detenía para repostar o para comprar un café rápido antes de continuar su viaje. El silencio de la noche, interrumpido solo por el lejano murmullo de los vehículos que rara vez cruzaban la carretera, le brindaba un ambiente tranquilo para concentrarse en sus estudios. Pero había algo en ese lugar que nunca terminaba de sentirse del todo bien. Quizás era la oscuridad abrumadora que parecía tragarse la luz de los pocos postes que rodeaban la estación, o el eco inquietante del viento que aullaba entre los árboles. Pero al principio, Martina no le dio mucha importancia. Era solo una estación de servicio solitaria, pensó, nada más. Sin embargo, todo cambió una noche particularmente oscura, una de esas en las que ni siquiera la luna se atrevía a asomarse. Martina estaba detrás del mostrador, leyendo un libro para una de sus clases, cuando un hombre entró tambaleándose por la puerta. Tenía la piel pálida, como si no hubiera visto la luz del día en años, y su ropa estaba empapada, no por la lluvia, sino por lo que parecía ser sangre.
Martina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero trató de mantener la calma. Quizás había sufrido un accidente y necesitaba ayuda. El hombre se acercó al mostrador, y con una voz baja y áspera, le pidió que le dejara usar el teléfono. Martina le ofreció el teléfono de la estación, con manos temblorosas, esperando que llamara a una ambulancia o a algún amigo que pudiera ayudarle. Pero en lugar de marcar un número, el hombre simplemente sostuvo el teléfono, mirándola fijamente con unos ojos vacíos, sin vida. El silencio entre ambos se alargó, volviéndose insoportable. Finalmente, sin decir una palabra, el hombre dejó el teléfono en el mostrador, dio media vuelta y salió de la estación, dejando un rastro de barro y sangre en el suelo. Martina se quedó paralizada durante unos minutos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba cubierto de sangre? ¿Y por qué no pidió ayuda? Las noches siguientes no hicieron más que aumentar su ansiedad. Comenzó a notar patrones extraños, cosas que antes habían pasado desapercibidas. Un coche negro, antiguo, pasaba por la estación cada hora en punto, siempre con los mismos ocupantes, una pareja de mediana edad con rostros inexpresivos, casi como si fueran muñecos. No parecían detenerse en ningún lado, solo circulaban una y otra vez. Martina comenzó a esperar el coche con una mezcla de temor y curiosidad, su inquietud creciendo con cada vuelta que daban. Empezó a darse cuenta de que nunca veía la matrícula del coche, y aunque lo había observado ya varias veces, no podía recordar detalles sobre los rostros de los ocupantes. Una noche, la estación fue envuelta por una niebla espesa, tan densa que la luz de los faros apenas lograba atravesarla. Todo lo que Martina podía ver desde la ventana era una mancha blanca y opaca, como si el mundo más allá de la estación hubiera desaparecido. Estaba sola, como de costumbre, y trataba de mantener la calma mientras revisaba su teléfono, buscando señal para enviar un mensaje a su amiga, quien era la única que sabía exactamente dónde estaba trabajando esa noche. Sin embargo, la señal estaba completamente muerta. De repente, figuras comenzaron a emerger de la niebla, al principio indistintas, luego cada vez más claras. Se acercaban lentamente, deteniéndose justo en el límite de la luz de los postes, observándola. Eran varias, todas con la misma mirada vacía y sin vida que había visto en el hombre sangrante. Martina sintió su corazón acelerarse mientras las figuras se quedaban allí, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Trataba de convencerse de que eran solo personas, tal vez curiosas o perdidas en la niebla, pero la atmósfera cargada y el peso de sus miradas eran demasiado perturbadores. Durante las siguientes noches, la situación empeoró. Los mismos ocupantes del coche negro seguían pasando una y otra vez, y la niebla se hacía más frecuente y espesa. Cada vez que las figuras aparecían, Martina notaba que parecían estar un poco más cerca que la noche anterior. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo, pero no sabía qué hacer. El miedo empezó a paralizarla, y cada sonido, cada crujido de la vieja estación, la hacía saltar. Dormía poco y comía menos, y sus estudios comenzaron a resentirse. Finalmente, en una de esas noches interminables, mientras el reloj marcaba las 3:15 de la madrugada, Martina decidió que ya no podía soportarlo más. Iba a llamar a la policía, a pesar de que temía que nadie le creyera. Agarró el teléfono con manos temblorosas, pero antes de que pudiera marcar, la línea se cortó abruptamente, dejando solo un pitido sordo en el auricular. El miedo se transformó en pánico puro, y corrió hacia la puerta, decidida a escapar en su coche. Pero al llegar, encontró que las llantas estaban destrozadas, como si algo las hubiera rasgado con uñas afiladas. Desesperada,
volvió corriendo a la estación solo para encontrar que las figuras, esas sombras que la habían estado acechando, estaban ahora más cerca, rodeándola. Sus ojos, vacíos y muertos, la miraban fijamente mientras sus cuerpos se movían en un macabro compás, acercándose lentamente. En medio del terror, algo en la mente de Martina hizo clic, uniendo piezas que no quería aceptar. Esos clientes, esas figuras que la rodeaban, eran personas desaparecidas a lo largo de los años en esa carretera. Había visto sus rostros en carteles y en noticieros locales. Ahora entendía por qué sus miradas eran tan vacías, por qué sus presencias eran tan aterradoras. Eran almas atrapadas, condenadas a vagar por la carretera para siempre, y ahora, parecían querer llevarla con ellos. Martina se dio cuenta de que estaba atrapada, sin ninguna esperanza de escapar. Con la desesperación haciéndola temblar, decidió enfrentarlos, gritando, pidiendo que la dejaran en paz. Pero en cuanto lo hizo, las figuras la rodearon por completo, y lo último que sintió fue el frío de sus manos tocándola, el susurro de voces apagadas llenando el aire mientras la oscuridad la consumía. A la mañana siguiente, cuando la policía llegó, no encontraron ni rastro de Martina. La estación estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido, pero el miedo persistía en el ambiente. Sus pertenencias estaban intactas, su coche abandonado con las llantas destrozadas. Sin embargo, no había señales de lucha ni de que alguien hubiera entrado o salido durante la noche. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La desaparición de Martina fue un misterio que nunca se resolvió. La estación de servicio fue cerrada poco después, y la carretera se ganó rápidamente la reputación de estar maldita. Los pocos que se atrevían a pasar por allí hablaban de una niebla espesa que aparecía de la nada, y de figuras que podían verse al borde de la carretera, observando a los conductores con ojos vacíos. La gente empezó a evitar esa ruta, y con el tiempo, la estación de servicio quedó abandonada, un lugar que nadie quería recordar, pero que todos temían. La historia de Martina se convirtió en leyenda, un cuento de advertencia para los viajeros solitarios que se aventuraban en la oscuridad de la noche, en una carretera que ya nadie quería recorrer. Raúl siempre había sido un hombre reservado, amante de los libros y del silencio. Su pasión por la literatura lo llevó a estudiar biblioteconomía en la universidad, y poco después de graduarse, consiguió un trabajo como bibliotecario nocturno en una antigua biblioteca universitaria. El edificio era imponente, una estructura gótica con techos altos, ventanales de vidrieras y pasillos laberínticos. Era un lugar que inspiraba tanto admiración como temor, con una historia que se remontaba siglos atrás, y que según los rumores, albergaba más que solo conocimiento. Al principio, Raúl pensó que había encontrado el trabajo perfecto. La mayoría de las noches transcurrían en una calma absoluta, solo interrumpida por el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera crujiente o el ocasional susurro de las páginas mientras organizaba los libros. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde el ajetreo del mundo exterior no tenía cabida. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se transformó en algo mucho más inquietante. Una noche, mientras reorganizaba los libros en una sección polvorienta y olvidada del segundo piso, Raúl tropezó con algo extraño. Era un libro viejo, cubierto de polvo, encuadernado en cuero negro, sin título ni autor visible. Al limpiarlo con cuidado, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el simple acto de tocarlo hubiera desencadenado algo oculto. Intrigado, lo llevó a su pequeña oficina para examinarlo con más detalle. No aparecía en el catálogo de la biblioteca,
y cuando lo abrió, descubrió que sus páginas estaban en blanco, excepto por una sola frase escrita en una caligrafía antigua y precisa: no mires atrás. La frase le pareció inquietante, pero la atribuyó a algún tipo de broma o experimento literario. Aún así, la colocó en su escritorio, donde quedó olvidada mientras continuaba con sus tareas. Sin embargo, esa misma noche, cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Raúl empezó a escuchar algo extraño. Al principio pensó que era el viento, que solía colarse por las ventanas mal cerradas, pero pronto se dio cuenta de que esos sonidos eran diferentes. Eran susurros, palabras ininteligibles que parecían provenir de entre las estanterías. Intentó ignorarlos, convenciéndose de que era solo su imaginación jugándole una mala pasada. Pero los susurros se hicieron más persistentes, aumentando en intensidad cada vez que trataba de concentrarse en otra cosa. Parecía como si las paredes mismas estuvieran susurrando, como si los libros intentaran comunicarse con él en un idioma perdido. El miedo comenzó a apoderarse de Raúl, y en un impulso irracional, decidió revisar las cámaras de seguridad de la biblioteca. Lo que vio en las pantallas lo dejó sin aliento. Sombras difusas se movían entre los pasillos, deslizándose entre las estanterías como si tuvieran vida propia. Lo más aterrador era que, aunque claramente se veían figuras moviéndose, no había nadie en la biblioteca más que él. Las noches siguientes fueron aún peores. Los susurros ya no se limitaban a meras palabras sin sentido. Ahora, entremezclados con el ruido incesante, escuchaba claramente su nombre, pronunciado con un tono monótono y sin emoción. Era como si la propia biblioteca lo estuviera llamando, tratando de atraerlo hacia algo oscuro y desconocido. Raúl intentaba mantener la cordura, recordándose que todo tenía una explicación lógica, pero la situación se volvía cada vez más insostenible. Decidido a descubrir qué estaba sucediendo, Raúl tomó el libro negro nuevamente, convencido de que ahí encontraría alguna respuesta. Al abrirlo esta vez, las páginas ya no estaban en blanco. En su lugar, estaban llenas de nombres, fechas y detalles perturbadores. Eran registros de personas que habían trabajado en la biblioteca antes que él, todos ellos desaparecidos bajo circunstancias misteriosas. Había anotaciones sobre sus hábitos, sus horarios, e incluso sus últimos pensamientos, como si alguien o algo los hubiera estado observando muy de cerca antes de que simplemente dejaran de existir. El terror se apoderó de Raúl, quien, en un arranque de pánico, intentó destruir el libro. Lo arrojó a la chimenea de la sala de lectura, avivando el fuego para asegurarse de que se consumiera completamente. Pero, para su horror, el libro no se quemaba. Las llamas lo rodeaban, pero el cuero negro permanecía intacto, como si estuviera protegido por alguna fuerza invisible. Desesperado, trató de sacarlo del fuego, pero el libro simplemente volvió a aparecer en su escritorio, como si nunca hubiera sido tocado. Esa misma noche, las sombras en la biblioteca se volvieron más densas, más tangibles. Ya no eran solo figuras vagas, ahora tenían forma, y se movían con una intención que Raúl no podía comprender. Los susurros, que antes eran suaves, se convirtieron en gritos furiosos, llenando el aire con una cacofonía de voces que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. La sensación de estar observado era sofocante, y Raúl sabía que no podía quedarse allí ni un minuto más. A la mañana siguiente, Raúl tomó la decisión de renunciar. Estaba convencido de que había algo profundamente maligno en la biblioteca, algo que había estado latente durante años y que ahora lo había puesto en su mira. Sin embargo, cuando fue a entregar su carta de renuncia al administrador de la biblioteca, un hombre mayor que siempre había sido amable y comprensivo, notó algo extraño en su comportamiento.
El administrador la recibió con una sonrisa siniestra que no llegaba a sus ojos, y tras leer la carta, simplemente negó con la cabeza. No se puede renunciar a este trabajo, Raúl, dijo con una voz que parecía resonar en toda la habitación. La biblioteca te eligió a ti. Raúl sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Intentó discutir, exigir una explicación, pero las palabras murieron en su garganta cuando el administrador alzó la mirada, revelando unos ojos vacíos y oscuros, llenos de una antigua malevolencia. La realidad se distorsionó a su alrededor, y antes de que pudiera reaccionar, las sombras que lo habían estado acechando emergieron de las paredes, rodeándolo por completo. Esa noche, Raúl no salió de la biblioteca. Cuando el personal diurno llegó a la mañana siguiente, encontraron su escritorio vacío, su taza de café medio llena, y su abrigo colgado en la silla. No había señales de lucha ni indicios de que hubiera salido del edificio. Simplemente, había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, y después de días de búsqueda infructuosa, la universidad declaró su desaparición como un misterio sin resolver. La biblioteca continuó funcionando como siempre, pero aquellos que trabajan allí a menudo hablan en voz baja sobre la presencia de alguien más en los pasillos. Afirman que, en las noches más oscuras, se pueden escuchar susurros que recorren las estanterías, y algunos dicen haber visto una figura solitaria vagando entre los libros, buscando algo que nunca encontrará. La leyenda de Raúl se extendió entre los estudiantes y el personal, convirtiéndose en una advertencia para aquellos que se aventuran a trabajar en la biblioteca por la noche. Con el tiempo, la antigua biblioteca universitaria se ganó una reputación sombría. Los pocos que todavía trabajan allí después de la puesta del sol, lo hacen con una creciente sensación de temor, siempre conscientes de que la biblioteca es más que un simple depósito de libros. Es un lugar donde los secretos oscuros se ocultan entre las páginas y donde las sombras guardan rencores antiguos. Y aunque nadie lo menciona abiertamente, todos saben que Raúl, o lo que queda de él, sigue allí, atrapado para siempre en la biblioteca de los susurros. Sofía había elegido la enfermería porque siempre había sentido un profundo deseo de ayudar a los demás. Desde niña, había visto a su madre, también enfermera, cuidar de los enfermos con una dedicación y amor que la habían inspirado a seguir sus pasos. Pero nada en su formación ni en sus primeros años de trabajo la había preparado para lo que viviría en el Hospital San Sebastián. El Hospital San Sebastián había sido uno de los principales centros médicos de la ciudad durante décadas, pero su gloria había comenzado a desvanecerse años atrás. La falta de fondos, la obsolescencia de su equipo y la apertura de nuevos hospitales más modernos habían llevado a la decisión inevitable de cerrarlo. En sus últimos meses, el hospital funcionaba a duras penas, con la mayoría de los pacientes ya trasladados a otras instalaciones y solo un pequeño grupo de empleados encargándose de los pocos que quedaban. Sofía, siendo una de las más jóvenes y solteras, fue asignada al turno nocturno, un horario que muchos de sus colegas habían evitado. El primer mes en el hospital fue, como Sofía había esperado, tranquilo pero deprimente. El edificio, antaño lleno de vida, estaba ahora casi desierto. Los largos pasillos resonaban con el eco de sus pasos, y las salas que solían estar abarrotadas de pacientes ahora estaban vacías, con camas perfectamente alineadas, pero sin nadie que las ocupara. Sofía pasaba las noches haciendo rondas, revisando a los pocos pacientes que aún permanecían en el hospital, y llenando informes en la estación de enfermería. Pero pronto, esa calma se transformó en algo mucho más siniestro. Todo comenzó con pequeñas anomalías.
Las puertas de las habitaciones, que ella misma había cerrado durante sus rondas, se encontraban inexplicablemente abiertas cuando volvía a pasar. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y las cortinas de las ventanas ondeaban levemente, como si una brisa las agitara, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Sofía intentaba mantenerse tranquila, diciéndose a sí misma que el viejo edificio tenía su propia forma de comportarse, que eran solo fallas en el sistema eléctrico o corrientes de aire. Pero había algo más, algo que no podía explicar con tanta facilidad. Una noche, mientras recorría el ala norte del hospital, una sección que hacía semanas no se utilizaba, Sofía escuchó algo que la detuvo en seco. Era el sonido lejano y melancólico de un piano, una melodía que parecía provenir de las profundidades del hospital. Sabía que el único piano en el edificio estaba en la sala de música, una habitación que no había sido utilizada en años y que, según los rumores, había sido cerrada tras un trágico incidente. El sonido del piano era suave al principio, casi imperceptible, pero a medida que avanzaba por el pasillo, la melodía se volvía más clara, hasta que se detuvo abruptamente justo cuando Sofía estaba a punto de abrir la puerta. El hospital guardaba más secretos de los que Sofía podría haber imaginado. Durante las noches siguientes, los extraños sucesos continuaron, aumentando en intensidad y frecuencia. Las risas y los llantos que provenían de los pasillos vacíos eran cada vez más difíciles de ignorar. Parecían multiplicarse, llenando el silencio con una cacofonía de voces desesperadas. Sofía comenzó a dudar de su propia cordura, preguntándose si el aislamiento y la falta de sueño le estaban pasando factura. Decidió hablar con el doctor Martínez, uno de los pocos médicos que aún trabajaba en el hospital, y a quien respetaba por su experiencia y su calma inquebrantable. El doctor Martínez era un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas y ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Cuando Sofía le contó lo que estaba ocurriendo, él la escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Finalmente, con un suspiro profundo, le reveló lo que pocos sabían: el Hospital San Sebastián tenía un pasado oscuro, mucho más oscuro de lo que los registros oficiales dejaban entrever. Décadas atrás, en los años 50 y 60, el hospital había sido el escenario de experimentos médicos inhumanos, dirigidos por un grupo de doctores que trabajaban en secreto. Utilizaban a pacientes mentales y terminales como sujetos de prueba, sometiéndolos a procedimientos crueles y dolorosos con la excusa de buscar avances médicos. Muchos de esos pacientes nunca salieron del hospital. Murieron en agonía, sus cuerpos nunca fueron reclamados, y sus historias fueron enterradas bajo capas de burocracia y silencio. Se rumoreaba que los espíritus de esos pacientes aún rondaban el hospital, buscando justicia o venganza por el sufrimiento que habían soportado. Martínez le advirtió a Sofía que tuviera cuidado, que no provocara a los espíritus que habitaban el edificio, pero también le dijo que, si se mantenía firme y respetuosa, podría evitar convertirse en su próxima víctima. A pesar de la advertencia, Sofía no pudo evitar sentir una creciente sensación de fatalidad. Los sucesos extraños no solo continuaron, sino que se volvieron más personales, más dirigidos hacia ella. Una noche, mientras hacía su ronda final antes del amanecer, algo ocurrió que marcaría el punto sin retorno. Al entrar en una habitación vacía, vio una figura pequeña bajo las sábanas de una de las camas. Su corazón se aceleró mientras se acercaba, pensando que tal vez algún paciente había sido olvidado o se había perdido en el laberinto del hospital. Pero cuando retiró las sábanas, se encontró con la mirada de una niña. La niña, de no más de 7 u 8 años, la miraba fijamente, con ojos grandes y tristes que parecían reflejar un dolor profundo. Llevaba un camisón blanco, desgastado y manchado, y su piel era tan pálida que casi parecía translúcida. Sofía, desconcertada,
Le preguntó qué hacía allí, quién era y cómo había llegado. La niña no respondió de inmediato. En cambio, sus labios temblaron antes de formar una sonrisa débil, casi fantasmal, y susurró con una voz suave y fría: «Ellos vienen por ti». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, la niña desapareció. Un segundo antes estaba allí, y al siguiente, solo quedaba un vacío gélido en la habitación. Sofía retrocedió, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho, sintiendo como una corriente de aire frío la envolvía. El pánico se apoderó de ella, y salió corriendo de la habitación, decidida a encontrar al doctor Martínez o a cualquier otra persona que pudiera ayudarla. Pero el hospital estaba vacío, más vacío de lo que nunca había estado. Las luces parpadeaban en los pasillos, y los ecos de risas y susurros la seguían a donde fuera. Finalmente, Sofía encontró refugio en la sala de descanso, pero no por mucho tiempo. Mientras trataba de recuperar la calma, el sonido de un piano resonó nuevamente en la distancia, esta vez más cerca, más insistente. Luego, las luces se apagaron por completo, sumiendo la sala en una oscuridad opresiva. Sofía encendió la linterna de su teléfono móvil, pero la débil luz solo parecía atraer más sombras hacia ella. Y entonces, lo sintió, una presencia invisible, una fuerza que la agarró por los hombros y la empujó hacia el pasillo. Sofía luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Algo, una fuerza sobrenatural y maligna, la estaba arrastrando hacia la vieja sala de operaciones en el sótano, un lugar que había sido cerrado años atrás. Las puertas se abrieron ante ella, como invitándola a entrar, y cuando finalmente fue empujada al interior, las luces parpadearon una vez más, revelando las horribles visiones que la aguardaban. Las paredes de la sala de operaciones estaban manchadas con sangre antigua, y las mesas quirúrgicas estaban cubiertas con instrumentos oxidados que todavía parecían tener rastros de carne y hueso. Alrededor de la sala, las sombras tomaron forma, revelando figuras humanas mutiladas y deformes, los fantasmas de aquellos que habían sufrido en ese lugar. Sus ojos vacíos y sin vida la observaban con una mezcla de desesperación y furia. Sofía gritó, pero no había nadie para escucharla. Las figuras se acercaron, susurros y gemidos llenando el aire, y entre ellos, la pequeña niña apareció una vez más. Esta vez, su expresión había cambiado, ya no era triste, sino maliciosa, con una sonrisa torcida que parecía disfrutar del terror de Sofía. «Es tu turno ahora», dijo la niña, su voz resonando en la mente de Sofía como un eco interminable. La oscuridad lo consumió todo, y Sofía fue engullida por las sombras. A la mañana siguiente, cuando el personal diurno llegó, encontraron a Sofía en la sala de descanso, sentada en el suelo, con la mirada perdida en el vacío. Estaba en estado de shock, incapaz de hablar o de responder a cualquier estímulo. La noticia de su colapso se propagó rápidamente, y el hospital, que ya estaba en proceso de cerrar, fue clausurado de inmediato. Nadie se atrevió a investigar demasiado sobre lo que había sucedido, y los pocos que sabían algo guardaron silencio, temerosos de lo que podría guardarse en esos oscuros pasillos. El Hospital San Sebastián fue sellado en cuestión de días, y se erigieron barreras alrededor del edificio, dejando que el tiempo y el olvido lo reclamaran. Sin embargo, la historia de Sofía y los extraños sucesos en el hospital no tardó en convertirse en leyenda urbana. La gente del pueblo hablaba en voz baja sobre la maldición del San Sebastián, y aquellos que alguna vez trabajaron o estuvieron internados allí evitaban la zona como si estuviera infestada de pestilencia. Pero, como sucede con todas las historias, la curiosidad de algunos no pudo ser contenida. Pasaron los años, y un grupo de jóvenes, atraídos por la promesa de una experiencia aterradora, decidieron explorar el hospital una noche de luna nueva.
armados con linternas y cámaras, se colaron a través de una de las ventanas que no había sido completamente sellada, adentrándose en la oscuridad que había tragado a Sofía años atrás. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el aire tenía un hedor a moho y a algo más, algo que no podían identificar pero que les revolvía el estómago. El grupo avanzó en silencio, sus risas nerviosas apagadas por la atmósfera opresiva del lugar. A medida que caminaban, comenzaron a escuchar los susurros, apenas audibles al principio, pero que se volvían más claros a medida que se adentraban más en el corazón del hospital. Uno de los jóvenes, un chico llamado Andrés, notó una puerta que parecía haber sido recientemente abierta. La señal en la pared indicaba que era la entrada a la sala de descanso del personal. Decidido a no parecer cobarde ante sus amigos, abrió la puerta y entró. Allí, en una esquina oscura de la sala, encontró algo que lo hizo retroceder con horror. Era una figura, una sombra apenas visible en la penumbra, pero con ojos brillantes que lo miraban fijamente. Los demás chicos lo siguieron, pero cuando encendieron sus linternas para ver mejor, no había nada allí. Solo el viejo mobiliario cubierto de polvo y una sensación de frío intenso que se apoderó de todos ellos. «Vámonos de aquí», dijo una de las chicas, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Pero antes de que pudieran salir, las luces parpadearon y se apagaron por completo, sumiéndolos en la oscuridad total. De repente, el sonido de un piano comenzó a resonar desde algún lugar profundo del edificio, una melodía triste y perturbadora que hizo que los corazones de los jóvenes latieran con frenesí. Se miraron unos a otros, asustados, y comenzaron a correr hacia la salida, pero el hospital parecía haberse transformado en un laberinto de interminables pasillos. Mientras corrían, escucharon risas infantiles mezcladas con gemidos de dolor, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, tomando formas humanas que parecían surgir de las paredes y el suelo. Uno por uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer, arrastrados por fuerzas invisibles, sus gritos ahogados por la creciente cacofonía de susurros y risas. Andrés, el último en quedar, fue guiado, o quizás arrastrado, hacia el sótano, hacia la sala de operaciones. Cuando finalmente lo encontraron, días después, estaba en estado de shock, murmurando incoherencias sobre una niña, un piano y ellos, que venían por todos. Su mente había sido destrozada por el miedo y lo inexplicable, y nunca pudo contar con claridad lo que había visto o experimentado en ese sótano. El hospital fue definitivamente cerrado al público tras este incidente, y la historia de los jóvenes desaparecidos añadió una nueva capa de terror a la leyenda del San Sebastián. Se corrió la voz de que nadie que entrara al hospital abandonado salía sin perder algo, su cordura, su vida o su alma. Hoy en día, el hospital sigue en pie, un monumento olvidado al horror y al sufrimiento. Está cubierto de enredaderas y su estructura se desmorona lentamente, pero su presencia sigue siendo imponente, como si el mismo edificio estuviera vivo y vigilando, esperando a su próxima víctima. Aquellos que pasan cerca aseguran que, si te detienes en la noche, puedes escuchar el sonido de un piano tocando una melodía triste, y si eres lo suficientemente desafortunado, tal vez escuches un susurro que te llama por tu nombre. Y entonces sabrás que el hospital te ha elegido a ti. Carlos nunca imaginó que un trabajo tan sencillo como ser vigilante nocturno de un cementerio pudiera transformarse en una pesadilla. Desesperado por dinero, había aceptado el puesto sin pensarlo dos veces, convencido de que pasar las noches en un lugar tan tranquilo sería fácil. Las primeras horas de su turno fueron tal como esperaba. La luna llena iluminaba débilmente las lápidas,
y el viento helado acariciaba las ramas de los árboles. Pero, a medida que la noche avanzaba, Carlos empezó a notar pequeños detalles que lo hacían sentir incómodo. En la parte más antigua del cementerio, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y muchas de las inscripciones eran ya ilegibles, el ambiente se volvía más denso, casi opresivo. El aire parecía más frío y pesado, y Carlos no pudo evitar sentir que lo observaban. Cada crujido de las ramas o susurro del viento lo hacía voltear rápidamente, esperando ver algo entre las sombras, pero siempre se encontraba solo. A medianoche, Carlos comenzó a escuchar algo que lo hizo detenerse en seco, voces, muy bajas y distantes, como si provinieran de debajo de la tierra misma. Al principio pensó que era su imaginación, el eco de su miedo en la quietud de la noche. Pero conforme los minutos pasaban, las voces se hacían más claras, más insistentes. Provenían de la sección más vieja del cementerio, un lugar que ni siquiera los pájaros se atrevían a sobrevolar. Guiado por una mezcla de curiosidad y terror, Carlos se adentró en esa sección. Las lápidas eran más grandes y estaban cubiertas por una densa capa de musgo, como si hubieran estado allí desde tiempos inmemoriales. Fue entonces cuando encontró la tumba abierta. No había señales de tierra removida ni indicios de excavación reciente, pero el ataúd estaba expuesto, vacío. La lápida, rota y desmoronada, solo dejaba ver fragmentos de un nombre antiguo y borrado por el tiempo. Una ráfaga de viento levantó hojas secas y polvo, y por un segundo, Carlos sintió un frío tan intenso que lo hizo retroceder. Aceleró el paso de vuelta a la caseta de vigilancia, pero al entrar, algo lo dejó paralizado. En la pared, escrito con una sustancia negra y viscosa, estaba el mensaje: no debiste venir. El olor que emanaba del texto era nauseabundo, como de carne en descomposición. Carlos sintió como el pánico lo invadía. Intentó limpiar el mensaje, pero no importaba cuánto frotara, las palabras parecían grabadas en la piedra. Las noches siguientes, las cosas se volvieron aún más inquietantes. Durante sus rondas, Carlos comenzó a ver figuras sombrías moviéndose entre las lápidas. Al principio, eran solo sombras en el rabillo del ojo, que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas de frente. Pero pronto, esas sombras empezaron a tomar forma, y Carlos pudo distinguir figuras humanas, con rostros que parecían reflejar un sufrimiento eterno. La tormenta que estalló una noche hizo que todo se descontrolara. Los relámpagos iluminaban brevemente el cementerio, mostrando las figuras en posiciones cada vez más cercanas a Carlos, mientras la lluvia caía a cántaros y el viento aullaba como un coro de lamentos. De repente, la electricidad se cortó, dejando a Carlos sumido en la oscuridad total. Los gritos comenzaron entonces, llenando el aire, resonando en sus oídos como si vinieran de todos lados a la vez. Intentó usar su linterna, pero la luz titilante solo parecía resaltar las horribles facciones de los espíritus que ahora lo rodeaban. En un frenesí de miedo, Carlos corrió hacia la salida del cementerio. Pero al llegar a la puerta, se detuvo en seco. Frente a él, una figura se materializó en la niebla, una mujer vestida de blanco, con un velo cubriéndole el rostro. Aunque sus pies no tocaban el suelo, la figura se movía lentamente hacia él, flotando en el aire. Cuando la figura levantó el velo, Carlos vio un rostro pálido, con ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. «Este lugar está maldito», dijo la mujer con una voz que resonaba como un eco en su mente. «Los que mueren aquí no pueden descansar hasta que alguien tome su lugar. Es tu turno ahora». Carlos sintió un frío glacial apoderarse de su cuerpo, y antes de poder reaccionar, sintió manos invisibles rodeando su cuello, apretando con fuerza. Intentó gritar,
pero su voz quedó atrapada en su garganta. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la sonrisa de la mujer, torcida y maliciosa, mientras la oscuridad lo consumía. A la mañana siguiente, el guardia que lo relevaba lo encontró tirado en el suelo, al pie de la puerta del cementerio, con la mirada perdida y marcas de manos en su cuello. Carlos fue llevado al hospital, pero nunca pudo explicar lo que había sucedido esa noche. Su mente estaba rota, atrapada en un bucle de miedo y locura del que nunca pudo escapar. Carlos renunció al trabajo inmediatamente, y tras su incidente, nadie más se atrevió a tomar el puesto de vigilante nocturno en el cementerio. El lugar fue abandonado por completo, y pronto, las historias de lo que ocurrió allí se convirtieron en leyendas que pocos se atrevían a mencionar. El cementerio, ahora completamente olvidado y cubierto por la naturaleza, sigue en pie, un lugar donde los espíritus atormentados esperan a que alguien cometa el error de entrar y romper el silencio de su eterno descanso. Algunos dicen que, si pasas cerca en la noche, puedes escuchar los susurros de aquellos que no han encontrado la paz, y ver la figura de una mujer vestida de blanco, esperando pacientemente a su próxima víctima.